Bienvenidos amigos a mi canal de YouTube. En este video voy a indicarles cómo identificar cuando un amortiguador se encuentra dañado. En videos anteriores he mostrado cómo desmontar el amortiguador, todo el ensamble desde el automóvil. Pero muchas veces tenemos el amortiguador en la mano y no sabemos cómo identificar plenamente que el amortiguador se encuentra dañado. Evidentemente, si encontramos rastros de aceite, eso es más claro que el agua, tenemos que cambiar el amortiguador. Si hay una rotura o alguna cosa evidente, tenemos que cambiar el amortiguador. Pero por ejemplo, en este caso, aquí tengo un amortiguador viejo y yo diría, ¿cómo estoy seguro de que debo cambiarlo? Aquí tengo el mismo amortiguador, pero nuevo, ¿sí? Entonces voy a mostrarles cómo podemos probarlo fácilmente y saber a ciencia cierta que el amortiguador se encuentra dañado, ¿sí? Hay que hacer el movimiento del eje, ¿sí? Y si sentimos que el tornillo, que el eje se desliza muy fácilmente comparado con el nuevo, ¿sí? Entonces es un indicio claro de que tenemos que cambiarlo. A veces tenemos un funcionamiento muy similar, pero en cambio voy a mostrarles en qué momento uno se determina a ciencia cierta que el amortiguador se encuentra dañado. Podemos extender completamente el eje, ¿sí? Y lo sujetamos y lo intentamos comprimir. Si se produce algún golpeteo, como en este caso, ¿sí? Ese es indicio de que todo el mecanismo interno se encuentra dañado, ¿sí? Un amortiguador bueno no produce ningún tipo de estos sonidos, nos impide que podamos mover el brazo y el eje no se desplaza, ¿sí? Voy a mostrarles en el amortiguador nuevo que esto es imposible, no se puede. Por más que intento moverlo, el líquido interno impide que se mueva o que se produzca el golpeteo al final, ¿sí? No puedo, miren, está extendido el tornillo por completo, ¿sí? Pero no puedo hacerle ese golpeteo que sí se produce en este de aquí. En algunas ocasiones este golpeteo es menor, pero existe, entonces ya es suficiente indicio para que ustedes tengan que reemplazar el amortiguador y decir que efectivamente se encuentra dañado. Bien amigos de mi canal de YouTube, espero que el video les haya gustado y les sirva para determinar daños en sus vehículos. Si este video les ha gustado, dejen su like, suscríbanse a mi canal y vean los demás videos. Nos vemos, hasta la próxima.